A iniciar con este interesante tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Bien, ustedes ven pues esta imagen que tenemos acá, ¿no? Eso es una cruz y vemos que pues en ella hay dos maderos. Tenemos pues el madero vertical, que pues es este de acá, que viene representando lo que es el falo masculino, esa fuerza activa o positiva, ¿sí? Ese viene siendo pues el elemento generador. Y vemos que está compuesta de un madero en forma pues horizontal que representa el yoni femenino, esa fuerza pasiva o negativa, ese elemento que es el receptivo o en el cual, porque es el receptivo, se crea o se desintegra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la cruz es el símbolo de la unión sexual. Allí, pues en la cruz, como resultado de ese cruce, de esa unión entre el yoni femenino, el falo masculino, pues es de donde surge el poder, es de donde surge pues esa fuerza, ¿sí? Es de donde surge esa energía que crea o que destruye según leyes. Ustedes pues han visto y vieron en la conferencia reciente donde se hablaba de la brujería que todo poder resulta de la unión sexual. ¿Sí? De allí, de esa unión sexual, es de donde viene el poder de los magos, que si bien puede ser utilizado y debe ser utilizado en un aspecto positivo para nosotros crearnos internamente a nosotros mismos, pues también es utilizado en forma pues invertida y negativa, digámoslo así, por los tenebrosos, pero al fin y al cabo de el sexo es de donde deviene todo el poder. Y nosotros vemos pues lo poderoso que es ese simbolismo de la cruz, lo vamos a encontrar en diferentes culturas, ¿sí? De diferentes lugares, de diferentes tiempos. Vemos incluso cómo pues uno para protegerse pues suele llevar consigo algunas personas, ¿no? Que tienen esas creencias, ese símbolo de la cruz o incluso pues hasta se persignan porque los tenebrosos le temen a la cruz, le temen al poder que deviene de la unión o del cruce de estos dos maderos, ¿sí? Incluso pues hasta la palabra cruce, ustedes han escuchado de que bueno, se va a cruzar este animal con el otro animal y ese cruce del cual se está hablando pues es una unión sexual. Entonces de allí viene la cruz. Ese es el simbolismo de la cruz, esa unión entre esas dos polaridades contrarias, esa unión sexual entre lo positivo, lo negativo, lo positivo, lo femenino, lo masculino. Y de allí entonces se genera esa tercera fuerza, ¿sí? Que crea o destruye según leyes. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo con respecto a los tres tipos de cruces, como les decía. Está la cruz de la vida, está la cruz de la muerte y está la cruz del amor. Vamos ahora a explicar pues cada una de ellas, ¿sí? La cruz de la vida, también conocida como la cruz del nacer, pues en ella el iniciado deberá templarse en tres oportunidades, porque en la primera montaña tiene que crear lo que son los cuerpos solares, en la segunda montaña tiene que crear lo que son los cuerpos de oro y en la tercera montaña tiene que crear lo que son los cuerpos de luz. O sea que pues esta cruz o esta práctica de nacimiento espiritual, que es la unión sexual entre lo femenino, lo masculino, lo positivo, lo negativo, se va a llevar a cabo en lo que son las tres montañas, ¿sí? Solamente recordemos que con la pareja física se va a practicar esa cruz del nacimiento hasta la segunda montaña. Ya en la tercera montaña, pues este maestro va a practicar, pero con su alma divina, ¿sí? Esta práctica del nacimiento pues es de tipo místico, por tanto no debe de mezclarse con la práctica de muerte. Por eso siempre hemos dicho que cuando se unen sexualmente, la pareja, pues ya a partir de ahí no se debe de pedir muerte, ¿no? Se debe de esperar hasta que pues uno termine para entonces allí observar cualquier defecto psicológico que se manifestó durante la práctica y bueno, lo trabajamos con una meditación reflexiva. Pero mientras la pareja está unida sexualmente, haciendo esta práctica de nacimiento espiritual para crear esos cuerpos existenciales del ser, que es de tipo místico, no se debe
de mezclar entonces con lo que es la muerte psicológica, porque eso es de tipo revolucionario, ¿no? Entonces esa mezcla resultaría en otro tipo de fuerza, ¿no? Genera pues también otro tipo de vibraciones y pues la práctica no nos va a dar a nosotros ningún resultado, ¿sí? Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta práctica del nacimiento o esta cruz de la vida? Donde pues vamos a dar nacimiento o vamos a crear a esos hijos de la luz o a esos cuerpos existenciales del ser o cuerpos solares pues de la primera montaña, ¿sí? Aquí pues vamos a ver los pasos, vamos a recordar pues un poquito lo que hemos visto en conferencias anteriores con respecto a la práctica de suprasexo y ayer pues estábamos hablando de la práctica. También vamos a estar recordando las dos técnicas que se van a utilizar, ¿no? En esta cruz del nacimiento, que son la técnica de Fa y la técnica de Sol. Bien, los pasos, segundito. Listo. Los pasos son los siguientes. Conjuración del Belilín. Hacemos el círculo mágico. Recordemos que el Belilín permite que nosotros limpiemos nuestro ambiente, que nosotros ahuyentemos, alejemos magos negros, esas vibraciones negativas, esas larvas, y el círculo mágico nos permite cerrar ese ambiente para que esas entidades, larvas, magos negros, energías negativas pues no vuelvan a penetrar y nos lleven a tener una caída sexual. Luego hacemos una súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para que nos ayuden en la práctica con nuestras propias palabras. Podemos pedirles concentración, imaginación, voluntad, que nos ayuden a tener buena potencia y así por el estilo. Es una súplica pues muy personal la que vamos a hacer. Luego se procede a prender el fuego con caricias y besos conscientes, ¿sí? Para cuando se llegue pues a esa potencia, a esa buena potencia que viene siendo esa buena lubricación en la mujer y esa buena erección en el hombre, entonces se da la conexión o la penetración del lingam en el yoni, es decir, del pene en la vagina. Una vez la pareja está sexualmente unida, tiene que darse la concentración, la imaginación y la voluntad. Concentración porque no podemos permitir que nuestra mente ande por ahí divagando, ¿sí? Estar pensando en otras cosas que nada que ver pues con la práctica, ni siquiera estar pensando en lo que es el cuerpo de la pareja, porque como ya hemos dicho, eso nos puede llevar pues a una sobreexcitación. Tenemos que estar concentrados en nuestro proceso y en nuestra energía, ¿no? En el ascenso de nuestra energía. Imaginación, porque con esta nosotros vamos a hacer subir esa energía. Vamos a imaginar cómo esa energía va ascendiendo por nuestra columna vertebral, ¿sí? Para el sabio, imaginar es ver y crear. Y voluntad, pues es como esa fuerza para nosotros culminar esa práctica con éxito. Esto significa no derramando ni una sola gota de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? No dejarnos llevar o llegar a ese estado de sobreexcitación y terminar entonces expulsando nuestra energía. Bien, recordemos que la técnica de Fa o del bastón se le dice así porque el recorrido que hace la energía forma un bastón, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Y ven aquí pues también pues el símbolo de Fa. Esta técnica nosotros la vamos a utilizar para la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital, ¿sí? Ya cuando vayamos a crear, entonces vamos a estar utilizando la técnica de Sol, que la vamos a explicar en un momentico. ¿Cómo entonces vamos a hacer la práctica? La pareja pues está sexualmente unida, se va a llevar a cabo un proceso de respiración, de imaginación y de mantralización, ¿sí? Entonces comenzamos a inhalar, imaginamos como el aire ingresa por nuestros pulmones, baja nuestras gónadas sexuales, que en la mujer son los ovarios y en los hombres son los testículos. Luego retenemos e imaginamos como un hilito dorado comienza a ascender por nuestra columna vertebral, a todo lo largo de la columna vertebral, hasta llegar al entrecejo. Cuando llega al entrecejo, exhalamos por la boca, pronunciando lenta y alargadamente la vocal I.
Luego, pues vamos a repetir este proceso, pero esta vez cuando vayamos a exhalar, vamos a pronunciar la vocal A. Luego repetimos otra vez el proceso y cuando vayamos a exhalar, ahora pronunciamos la vocal O. Esto, pues lo vamos a seguir haciendo, repitiendo pues vocal por vocal hasta que la práctica termine. Y la práctica termina o culmina cuando ya se ha transmutado toda la energía, cuando pues ya no hay, aunque haya movimientos suaves, besos y caricias, pues no hay lubricación en la mujer, ya pues no hay erección en el hombre, ya pues la energía que había para transmutarse ya se ha transmutado. Y el éxito de la práctica pues será que nos retiremos sin derramar la energía, sin derramar una sola gota de nuestra energía. Recordemos que estos mantras que nosotros vemos aquí, pues tienen la facultad de activar ese poder creador de la energía. Esa pues es la técnica de Fa o la técnica de bastón. La técnica de Sol, vemos aquí pues ese símbolo musical y pues vamos a verlo también en el recorrido que hace la energía. En la primera técnica, que era la de Fa, veíamos que la energía pues llegaba al entrecejo, ¿sí? Entonces ahí se hacía la mantralización. Aquí vamos a ver que la energía llega pues al corazón, porque se está hablando de creación. Y cuando se va a crear un cuerpo, pues lo primero que se forma es el corazón. Lo mismo pasó con el cuerpo físico, que lo primerito que se forma allí, pues en el útero de la madre, pues es el corazón del niño, ¿no? Lo mismo va a pasar con estos cuerpos. Pero lo mismo vamos a encontrar ese proceso respiratorio, de imaginación y también de mantralización con las mismas vocales, ¿sí? Lo único que cambia, pues, es el recorrido de la energía, que es el siguiente. Bien, comenzamos entonces ese proceso de inhalación e imaginamos cómo el aire ingresa, pasa por nuestros pulmones, llega a nuestras gónadas sexuales, retenemos e imaginamos cómo un hilito dorado sale de las gónadas sexuales, se conecta a la columna vertebral por el coxis y comienza a ascender todo lo largo de la columna vertebral. Entonces aquí veamos cómo cambia, ¿no? La dirección, digámosle así, o el recorrido de la energía, mejor dicho. Cuando la energía pues va pasando por el centro motor, se dirige hacia el entrecejo. Luego la energía se dirige hacia lo que es la glándula pineal y luego vuelve y baja pasando por el centro motor y desemboca en el corazón. Cuando pasa eso, pues entonces ahí exhalamos pronunciando la vocal I. Entonces ahí ustedes pueden ver que pues es lo mismo, ¿no? Esa clave de sol y ese recorrido que hace la energía. Luego pues vuelve y se repite. Se inhala, imaginamos cómo la energía ingresa, pasa por nuestros pulmones, llega a nuestras gónadas sexuales, se retiene e imaginamos cómo esa energía comienza a ascender por nuestra columna vertebral, ¿sí? Cuando llega al centro motor, se dirige al entrecejo, luego pues hace este giro aquí por la glándula pineal, pasa por el centro motor, desemboca en el corazón y exhalamos pronunciando esta vez la vocal A. Y luego hacemos el proceso otra vez, ¿sí? Inhalamos, imaginamos cómo esa energía ingresa, pasa por los pulmones, llega a las gónadas sexuales, retenemos e imaginamos cómo esa energía comienza a subir por nuestra columna vertebral, hace pues este recorrido para desembocar en el corazón y exhalamos pronunciando la vocal O. Vuelvo y repito que esta técnica de sol la vamos a utilizar a partir o cuando comencemos con la creación de lo que es el cuerpo astral, ¿sí? Entonces estas dos técnicas pues vienen comprendiendo lo que es esa cruz del nacer. Esa cruz que nos permitirá regenerar, o esa práctica que nos permitirá regenerar cuerpo físico, cuerpo vital y crear cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, pero también pues hay un proceso de creación que se tiene que dar en la segunda montaña, como ya les decía, de los cuerpos de oro y en la tercera montaña de esos cuerpos de luz. Bien, vamos a pasar ahora a la cruz de la muerte. En esta cruz de la muerte,
tenemos una imagen acá, ¿no? Aquí vemos al maestro Yeshua crucificado o al Cristo muriendo en la cruz. Pues en esta cruz nosotros vemos a un iniciado que está muriendo durante la práctica de sexo, ¿sí? Y vemos aquí que hay pues un letrero que dice INRI, que pues se tergiversó el significado de pues de esa palabra o de ese acrónimo, ¿no? Decía que dicen muchas personas que eso significa el rey de los judíos. Y no, ahí dice Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Aquí nosotros vamos a experimentar ese poder desintegrador o destructor del fuego. Recordemos que pues el Cristo es un fuego que surge, ¿no?, de esa unión sexual con el cual nosotros podemos crear, como vimos anteriormente, pero también se puede destruir según leyes. Y en esta práctica de la cruz de la muerte nosotros vamos a utilizar ese poder de la energía sexual para destruir. ¿Pero para destruir qué? ¿A qué? Bueno, a nuestros defectos psicológicos. Igual vuelvo y recuerdo que esta práctica no debemos de mezclarla con la cruz del nacimiento, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos mezclando fuerzas místicas con fuerzas revolucionarias y eso desembocaría o resultaría en otro tipo de fuerza y eso pues en nada nos beneficia, ¿sí? Ahora bien, veíamos también que la práctica del nacimiento, por ejemplo, durante el proceso de besos y de caricias, si se quiere manifestar un defecto psicológico, nosotros podemos pedirle muerte. No podemos pedir muerte ya luego de que se da la unión sexual. Sin embargo, en esta práctica, pues se puede pedir muerte en todos los aspectos, ¿no? Porque de lleno esta viene siendo pues una práctica de muerte. Esta práctica de la cruz nosotros la vamos a emplear principalmente en la segunda montaña, que recordemos que es la montaña del Apocalipsis, es la montaña de la muerte. Apocalipsis significa pues el fin por el fuego. Sin embargo, en la primera montaña hay ocasiones en la cual incluso nuestro ser nos puede pedir que nosotros llevemos a la cruz a un determinado defecto psicológico, ¿sí? ¿Cómo nosotros pues vamos a hacer esta práctica de la cruz de la muerte? Es muy similar a la práctica de la cruz del nacimiento, solamente que vamos a utilizar pues otro mantra y pues el objetivo también es diferente. Pero antes de hacer esta práctica nosotros tenemos que hacer pues un estudio o una meditación reflexiva de ese defecto que se va a llevar a la cruz, ¿sí? Porque el proceso de muerte es el mismo. Hay que observar los defectos psicológicos, hay que juzgarlos despiadadamente, hay que sacarle la comprensión. Ustedes ven que pues eso tiene que darse en la muerte en marcha, en la meditación reflexiva y obviamente también en la muerte de cruz, porque la madre, que es nuestra misma energía, no va a eliminar nada que nosotros no hayamos observado y no hayamos comprendido. Entonces hay que hacer un estudio de ese defecto psicológico que nosotros vamos a llevar a la cruz, un estudio pues bien profundo, que saquemos pues una buena sabiduría, una buena comprensión, que observemos muchos defectos y detallitos de ese defecto psicológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer la práctica? Ya cuando uno ha hecho pues su estudio o meditación reflexiva, pues los pasos son los mismos. Tenemos las conjuraciones, el belilín, el círculo mágico, tenemos la súplica de asistencia a nuestro Padre Interior y a nuestra Madre Divina para que nos guíen durante la práctica. Luego se va a prender el fuego con caricias y besos conscientes y luego se va a dar la conexión o la penetración del lingam en el yoni, del aparato sexual masculino en el aparato sexual femenino, del pene en la vagina. Cuando la pareja está unida igual, tiene que darse la concentración, la imaginación y la voluntad, ¿sí? Bien, el proceso pues es el siguiente. También aquí vamos a estar haciendo un proceso de respiración, de imaginación y de mantralización de la siguiente forma. Inhalamos e imaginamos cómo el aire ingresa, pasa por nuestros pulmones y llega a nuestras gónadas sexuales. Retenemos e imaginamos cómo, pues en este caso podemos imaginar cómo un fuego, ¿no? Un hilo de fuego pues va ascendiendo por nuestra columna vertebral
hasta llegar al entrecejo. Y luego cuando vayamos a exhalar, nosotros pues visualizamos ese defecto psicológico que queremos eliminar. Incluso podemos utilizar una escena donde ese defecto psicológico se haya manifestado, ¿sí? Uno lo visualiza de forma consciente, pide Madre Divina, elimíname este yo, y mantraliza la palabra INRI de la siguiente manera: INRI. Y ahí visualiza cómo a ese defecto pues uno le envía un rayo, o la madre le envía un rayo, o puede ser también pues fuego, ¿sí? Y pues cómo destruye al defecto psicológico, ¿sí? Y pues así uno continúa pues haciendo la práctica. Cualquier defecto psicológico que se manifieste ahí en esos instantes, como esta es una práctica de tipo revolucionario, una práctica de muerte, pues podemos pedirle muerte, no hay ningún problema, volvemos y aclaramos. El éxito de esta práctica pues igual, será que nos retiremos, perdón, sin derramar ni una sola gota de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Bien, vamos entonces a pasar a explicar lo que es la cruz del amor. Esta cruz del amor, también conocida como la cruz del Gálgota o la cruz de San Andrés, pues viene representando ese trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. Esta encierra lo que es el factor del sacrificio por la humanidad. Ustedes ven pues que esta cruz parece como una X, ¿sí? Porque es la cruz que, por ejemplo, el Maestro Jesús llevaba camino pues donde fue su crucifixión, ¿sí? Esa cruz a sus espaldas, pues miren, parece como una X. San Andrés pues era, digámosle así, uno de los apóstoles, y pues cuando fue capturado, que iba a ser crucificado, él dijo que no lo crucificaran así como en esa cruz normal en la cual crucificaron al Maestro Jesús, porque pues él no lo merecía. Entonces pues hicieron esa cruz en forma de X, ahí lo crucificaron, y mientras él estaba en la cruz pues él estaba predicándole a los guardias que estaban ahí a su alrededor, y algunos de ellos pues incluso vinieron al camino, ¿no? Bueno, comenzaron pues a creer, ¿no? En todo lo que él les había comentado, las buenas nuevas del reino. Por eso también se le conoce como la cruz de San Andrés, ¿sí? Pues esta viene siendo la cruz del sacrificio por la humanidad, que es el tercer factor para la revolución de la conciencia, que pues de forma sencilla es entregar este conocimiento a pues todos los hermanos de la humanidad. Esta cruz pues en un principio es liviana, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos avanzando se va poniendo pues cada vez más pesada, ¿sí? Porque pues el trabajo lo pide, el trabajo pues lo exige, pero también a medida que uno va avanzando, va trabajando con la muerte, uno va liberando conciencia, uno va liberando amor, pues también uno siente esa necesidad de llevar ese sacrificio por la humanidad pues a octavas superiores. Aparte de que les decía que el trabajo lo exige, pues uno está eliminando defectos psicológicos, uno debe mucho karma, entonces pues uno va a tener que hacer grandes sacrificios por la humanidad, incluso pues hasta negocios para poder trascender y pagar pues esos karmas, ¿sí? Entonces nosotros empezamos siempre desde lo poco, pero no podemos. El trabajo tampoco nos permite que nos quedemos ahí en lo poco. Siempre pues hay que ir aumentando esas octavas. Uno, por ejemplo, comienza viendo las conferencias. El hecho de que ustedes estén aquí viendo las conferencias, vamos a decir que pues le vale como sacrificio por la humanidad y le genera pues algo de dharma, ¿sí? Pero ya luego uno tiene que ir aumentando eso. Uno comienza a compartir este conocimiento en las redes, uno comienza a compartirle el conocimiento a los familiares, conocidos y amigos, ya luego uno se lo comparte a personas que están un poquito más fuera de nuestro círculo familiar, ¿sí? A través de diferentes vías. Uno puede invitar a las personas a través de redes sociales, pero también repartirles volantes o pegar afiches o hacer murales o hacer
promociones, vía las redes sociales, también pues uno comienza a prepararse para enseñar, uno comienza pues a foguearse. Ya les decía que tenemos los miércoles pues un horario de fogueos, ¿sí? Que es un espacio de preparación para instructores, personas que ya pues quieren convertirse en instructores. Luego de que uno se foguea, pues uno empieza a enseñar, uno enseña pues como lo estoy haciendo yo a través de las redes sociales, pero también de manera presencial. Uno puede pues abrir una sala, ¿sí? En su pueblo. Ya luego esto se va extendiendo, ya luego uno abre salas en otras ciudades e incluso abre salas pues en otros países, ¿sí? Y bueno, llega un momento en el cual pues a esa persona, a ese maestro, pues le tocará hacerse cargo de lo que es el sacrificio por la humanidad a nivel mundial. Una persona que, por ejemplo, pasa a segunda montaña, pues carga entonces con esa cruz de ese maestro, ¿no? Que está en tercera montaña, que se va a autorrealizar, que eso es lo que viene simbolizando cuando el Maestro Jesús va con su cruz hacia pues ese lugar donde lo van, hacia el Gálgota, que es donde lo van a crucificar, y vemos que se cae 3 veces con ella y viene pues ese ciudadano, ese cirineo, y toma la cruz, ¿no? Ese pues es el paso de la cruz o esa carga del sacrificio por la humanidad de ese maestro que se va a autorrealizar a ese discípulo que ya pasó a segunda montaña, que ahora tiene que hacerse cargo de lo que viene siendo pues la enseñanza mundial, ¿no? Entonces ustedes ven cómo efectivamente esa cruz, a medida que uno va avanzando, se va haciendo pues cada vez más pesada, ¿sí? Y bueno, toda la conciencia que se libera con lo que es la muerte, ¿sí? Toda esa fuerza, esos poderes que uno va despertando en ese proceso de nacimiento espiritual. Recuerden que pues con la muerte uno libera la conciencia, y con el nacimiento espiritual, cada vez que uno va creando esos cuerpos, pues va adquiriendo unos poderes, unas facultades. Todo eso pues va a ser puesto, debe ser puesto pues al servicio de lo que viene siendo la humanidad, todo ese amor, ¿sí? Y pues no tan solo al servicio de la humanidad, sino pues también al servicio de lo que viene siendo pues el universo. Pues una persona que viene a autorrealizarse acá, pues lo que viene a sacar es sabiduría y amor. ¿Para qué? Bueno, para ponerlo al servicio de la humanidad y del universo mismo. Entonces, compañeros, pues con esto finalizamos esta conferencia de el día de hoy. Estos pues son los 3 tipos de cruces: cruz de la vida, con la cual vamos a crear cuerpos; cruz de la muerte, con la cual en el sexo vamos a eliminar y desintegrar pues los defectos psicológicos; y la cruz del amor, que pues representa lo que es ese sacrificio por la humanidad. Y ese pues viene siendo el simbolismo de la cruz. Antes de ver, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, los dejamos con la invitación pues a la última conferencia del temario de fase B de este ciclo, titulada ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra? Una conferencia pues bastante interesante y bastante importante, porque nos enseña cómo nosotros podemos discernir si realmente pues una persona que se hace llamar maestro o gurú lo es, ¿no? En base pues a ciertos símbolos que podemos encontrar en el templo de pues estas personas. Un templo pues está relacionado con lo que es un cuerpo, y lo que hay allí en ese templo pues viene representando pues el trabajo que esa persona haya hecho o que no haya hecho, ¿no? Entonces es importante que conozcamos estos símbolos para pues hacer esas